¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema aplicando el método de Casiliano. Como pueden observar acá tenemos una estructura mixta en el cual el tramo ABC es una viga, mientras que el tramo o la barra BD viene a ser un elemento biarticulado, tipo armadura. En realidad he estado buscando algunos tutoriales en YouTube, la verdad no he encontrado esta mezcla al menos, o de repente aplicando este método para calcular finalmente algún desplazamiento. Así que en esta ocasión yo lo voy a desarrollar para que de esa forma también tengan más bibliografía con respecto a estos ejercicios. Bueno, recuerda nada más que el método de Casiliano consiste en aplicar una carga ficticia en algún punto determinado de la estructura con la finalidad de encontrar ya sea un desplazamiento o un giro. En esta ocasión va a ser una estructura isostática. También hay para estructuras hiperestáticas, pero en este caso vamos a ver para el primer punto. Bueno, hay que colocar unos datos importantes, por ejemplo, el EI, que viene a ser la multiplicación del módulo de elasticidad por la inercia, vamos a decir que es constante, mientras que el EA, que es el módulo de elasticidad por el área, que le va a corresponder al elemento barra, va a ser también constante. Así que por esa parte no hay que tener ningún problema. De repente otra persona le pueden colocar algún valor, también es válido obviamente, pero para no quizás o contemplar muchos cálculos lo voy a considerar constante. Es como si esto valiese 1. Ahora sí. Bueno, entonces, si te das cuenta, lo que tendríamos que hallar, obviamente serían las ecuaciones, ya sea para el elemento viga o pórtico. Recuerda, la fórmula va a ser la siguiente. Para hallar un desplazamiento o un giro, la fórmula sería la integral de 0 a L de un corte determinado, donde vamos a colocar la ecuación del momento por la derivada parcial de la ecuación del momento con respecto a una carga ficticia. A esa carga le podemos colocar P. Por el diferencial de X, y todo esto se divide sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Mientras que para un elemento barra o tipo armadura va a ser de la siguiente forma. En este caso obviamente los elementos armadura va a tener desplazamientos nada más. Así que va a ser la sumatoria de las fuerzas N, a N me refiero a las fuerzas internas de las barras, multiplicado por la derivada parcial de la fuerza N de las barras con respecto a la carga ficticia P. Y multiplicamos por su longitud finalmente. Dividimos sobre el EA. Nada más, es lo único que tendríamos que emplear. Obviamente que esto es una estructura mixta, así que vamos a tener que emplear los dos. En otras palabras, se van a tener que sumar. Bueno, para encontrar entonces las ecuaciones tengo que hallar primero las reacciones y luego aplicar algunos cortos. Así que en este caso, si te das cuenta, este elemento o la barra BD es un elemento barra, solamente va a tener una fuerza interna. Puede ser en tensión o en compresión en realidad. Digamos que lo estoy considerando así. Y puedo yo trabajar obviamente con la parte superior, ¿sí, no? Porque estoy cortando esta parte, ¿no? Entonces yo digo sumatoria de momentos en el punto B, tomando obviamente, o mejor dicho, antiedad de positivo, tomando la parte superior, ¿no? La parte de arriba, nada más. E igual a 0. Entonces cuando yo tomo un momento en B, obviamente se está anulando esta fuerza, porque por ahí pasa el mismo punto. Recuerda acá tengo una carga distribuida, tengo que hallar su fuerza resultante, va a ser 5 por 3, 15, y esto se ubica en su centro de gravedad que viene a ser en la mitad, ¿no? Si este es 5, esto sería 2.5 metros. Bueno, aplicando momento en B, a ver, voy a colocar las reacciones, son dos apoyos fijos. Digamos que esta reacción va hacia arriba, AY, y esta reacción horizontal sería AX. Momento en B, reacción AY hacia arriba me origina un momento horario, por lo tanto va a ser negativo, menos AY por la distancia que es 5 hasta el punto B, va hacia abajo esta fuerza resultante, me origina un momento antihorario, va a ser positivo, más 15 por 2,5, ¿no? Y bueno, esta fuerza de 6 va hacia abajo, me origina un momento horario, va a ser negativo, menos 6 por 3. Bueno, no hay más fuerza que produzca momento. Recuerda que estamos trabajando con la parte superior. La reacción X pasa por el mismo eje, así que no produce momento. E igual a 0 y finalmente voy a despejar cuánto sería la reacción ahí. Me va a dar un valor de 3.9 toneladas, nada más, ¿no? A ver, quiero dar hincapié también en un punto que de repente acá no mencioné.
de repente lo hice un poco más rápido. Cuando estábamos hablando de la carga ficticia es porque ahí vamos a hallar el desplazamiento. A ver. Bueno, sí, sé que no lo mencioné, pero bueno. Lo que vamos a tener que hallar finalmente en este ejemplo va a ser el desplazamiento vertical que se va a producir en el punto B. Vamos a ver cuánto desciende. Puede ser que descienda hacia abajo o hacia arriba, no lo sabemos. Pero cuando aplicamos este método de Castigliano tenemos que aplicar obviamente donde nos solicita el desplazamiento una carga ficticia. Yo voy a colocar acá una carga P. ¿No? Es lo que acá faltó mencionar. Pero igual si te das cuenta, cuando aplico un momento en B, esta carga de P pasa por el mismo punto, ¿sí o no? Así que tampoco entraría en la sumatoria de momentos. Coincidentemente, hasta acá estaría bien, pues, ¿no? Menos mal. Si la carga P hubiera estado en otro lado, o de repente nos decían, hay el desplazamiento vertical en el punto C, ahí sí, obviamente, cuando tomaba momento en B, sí iba a actuar esa carga. Sin embargo, no es así. Bueno, ahora sí, colocando la carga ficticia ya podemos empezar con el ejercicio. Ahí está, aplicamos momento en B. Medio positivo, es correcto el sentido que hemos supuesto, ¿no? Hacia arriba. Hasta ahí ya tengo la primera reacción. Faltaría de repente colocar otras reacciones. A ver, acá voy a indicar. Este es un apoyo fijo, reacción de y una reacción de X, ¿no? Hacia la izquierda, digamos. Ahora aplico otra de las condiciones que sería sumatoria de fuerzas en Y. Voy a decir que hacia arriba es positivo igual a 0. Cuando estoy aplicando esta condición, estoy tomando en cuenta ahora toda la estructura, ya no solamente la parte superior. Entonces decimos AY menos 15 menos P menos 6 y finalmente la reacción de Y, ¿no? Más de Y. Bueno, igualamos a 0, no hay más fuerzas verticales y despejamos lo que viene a ser la reacción de Y. En este caso me va a dar un valor de 17.1 más P. Ahí lo tenemos. Bueno, en ese sentido, ¿no? Como está yendo hacia arriba, y hemos calculado entonces las primeras dos reacciones. Nos faltaría todavía las reacciones horizontales. Así que voy a aplicar ahorita mismo también sumatoria de momento, digamos en el punto D, antihorario positivo igual a 0. Nuevamente, no estoy tomando en cuenta toda la estructura en su totalidad. Va hacia arriba, me origina un momento horario hasta llegar al punto D, que sería 8. A ver, por orden mejor. Primero con la reacción X. Va hacia la derecha, me origina un momento horario, va a ser negativo y su distancia sería 4 metros. Menos AX por 4 más 15, no, porque va hacia abajo, me origina un momento antihorario. La distancia va a ser 2.5 obviamente, más 3 hasta el punto D. Eso me va a dar 5.5. Luego esta reacción AY que va hacia arriba vale 3.9, sería negativo, menos 3.9 por 8 toda la distancia, más la carga P por 3, ¿no? En este caso. P por la distancia 3. Me origina obviamente un momento antihorario, por eso es positivo. Y la carga de 6 te das cuenta que pasa por el mismo eje, ¿no? Así que no va a producir momento en este caso. Igualamos a 0 y despejamos lo que viene a ser la reacción AX. Y me va a dar un valor de 12.825 más 0.75p. ¿No? Ahí está. Entonces de esa manera ya tengo la reacción AX y me dio positivo todo. Bueno, entonces estamos considerando que es hacia la derecha. Y si te das cuenta ahora voy a calcular lo que viene a ser la reacción de X. ¿No? En este caso sería sumatoria de fuerzas en X. Hacia la derecha vamos a decir que es positivo igual a 0. Coloco, ¿no? La reacción a X que va hacia la derecha, positivo, y la reacción de X que es negativo. Y si te das cuenta, no hay más fuerzas horizontales. Finalmente la reacción de X viene a ser igual a la reacción a X, ¿no? Es lo mismo en realidad, solamente que tienen sentidos opuestos. Bueno, hasta ahí ya hemos calculado lo que vienen a ser las reacciones. Ahora sí podría ir calculando paso por paso, ya sea los cortes, y finalmente necesito hallar la fuerza interna de esta barra. A ver, voy a indicar qué corte voy a tomar, ¿no? Para el tramo ABC podría aplicarnos tranquilamente un corte acá, trabajar de izquierda a derecha, y luego el tramo CB de este volado también, de derecha a izquierda, para que sea más sencillo. Y finalmente esta barra, bueno, vamos a calcular aplicando de repente el método de los nudos, y de esa forma ya podría aplicar en la fórmula, ¿no? A ver, vamos a indicar primero corte 1.
El intervalo, hay que recordar que es de 0, desde el punto A hasta el punto B, ya que la carga distribuida me va a dar todo ese origen. De 0 a 5 sería. Y volvemos a copiar ese mismo tramo, ¿no? Entonces el apoyo fijo, la barra, la carga distribuida, más o menos hasta acá donde estamos cortando. Y cuando hago un corte de izquierda a derecha, recuerda que los esfuerzos internos va a ser de esta manera. Fuerza cortante hacia abajo y momento flector o la ecuación de corte del momento antihorario, ¿no? Sé que hay fuerza normal, pero en este caso no estamos considerando la deformación axial de la barra de la viga, ¿no? Sabemos que generalmente acá estamos considerando deformaciones por flexión, mientras que para la armadura son deformaciones por fuerza axial, ¿no? Ahora sí. Entonces acá colocamos la carga distribuida. Las reacciones también hay que tomar en cuenta. Esto de acá es 3.9. Y esta reacción a X nos estaba dando este valor, ¿no? Aunque no va a ser necesario si te das cuenta, porque solamente vamos a tomar en cuenta lo que viene a ser la ecuación de momento. Bueno, ahí la fuerza resultante sería 3 por X. Se ubica obviamente en su centro de gravedad, que le corresponde X medios. Hallamos la ecuación del momento. Si te das cuenta, ya les he dado algunos tips. La fuerza que produzca momento en sentido opuesto al corte va a ser positivo. Y si la fuerza que produce en el mismo momento, en este mismo sentido antihorario, va a ser negativo. Como la fuerza de 3.9 va hacia arriba y multiplico por la distancia x, me va a originar un momento horario, que es opuesto al corte, por lo tanto va a ser positivo. 3.9 por x, esta fuerza va hacia abajo, me origina un momento antihorario, va a ser negativo. Menos 3x por x medios. Nada más. Ya tengo entonces mi ecuación del momento. Esto podemos reducirlo en realidad. Esto podría ser así: 3.9 de x menos 1.5 de x al cuadrado. Y una vez que ya tengo mi ecuación del momento, yo tengo que hallar obviamente acá la derivada parcial de la ecuación del momento con respecto a la carga P. Vamos a decir de esa forma: derivada parcial de la ecuación del momento con respecto a la carga P. Y recordando un poco el tema de derivadas parciales, como acá en esta función no hay una carga P, no depende de esa carga, por lo tanto este valor sería constante, ¿sí o no? Entonces sería 0. Ahí lo tenemos. Igualmente ahora vamos a aplicar el corte 2 del tramo CB. El intervalo va a ser de 0 a 3, ¿no? Hasta el punto B. Colocamos corte 2. X va a ser de 0 a 3. Vuelvo a dibujar ese voladizo. Y aquí tenemos la carga puntual de 6 toneladas. Nada más, no hay más cargas. Recuerda que un corte de derecha a izquierda, ahora los esfuerzos internos va a ser al revés, la cortante hacia arriba y el momento horario, ¿no? Y la fuerza normal, que bueno, no lo vamos a considerar. En este caso solamente tenemos que hallar la ecuación del momento, es muy sencillo. Esta fuerza me produce un momento horario que tiene el mismo sentido, por lo tanto va a ser negativo. Sería menos 6 por x. Ahí lo tenemos. Aplicando entonces la derivada parcial con respecto a la carga P, tampoco depende de P, así que también va a ser 0. Hasta ahí hemos generado para la primera fórmula. Sin embargo, nos faltaría ahora para el tramo BD, ¿no? O la barra biarticulada. Para eso tengo que hallar su fuerza normal. Así que tranquilamente podría aplicar el método de los nudos. Decimos nudo en el punto D, que viene a ser ese apoyo fijo. La incógnita lo vamos a denominar la fuerza dB, ¿no? De esa barra. Y tengo que colocar las reacciones también, obviamente. Esta de acá sería la fuerza dB. Las reacciones. Esta reacción, si no me equivoco, la reacción de Y vale 17,1 más P. Y la reacción a X, en este caso era de 12.825 más 0.75 P. ¿No? Ahí lo tenemos. Obviamente, ¿no? De X hacia la izquierda, que le corresponde esta misma magnitud. Bueno, tengo que descomponer en realidad esta fuerza porque es una fuerza inclinada. Recuerda, acá debe haber un ángulo, voy a denominarlo alfa. Y es un triángulo conocido, ¿no? Miren, los catetos, la altura es 4, su base 3. Así que la longitud viene a ser la hipotenusa, ¿sí, no? 5 metros. Tengo que aplicar acá, yo les recomiendo que apliquen arcotangente. Arcotangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 4, sobre el cateto adyacente 3. Esto me va a dar 53.13.
Porque sé que algunos dirán, bueno, este ángulo es 53, pero vas a ver que hay un poco de variación. Así que lo más recomendable es que apliquen arco tangente o finalmente seno y coseno, ¿no? Que es lo mismo. Ya tengo el ángulo de alfa y descompongo, ¿no? Acá sería fuerza de B, coseno de alfa, fuerza de B, seno de alfa. Puedo aplicar ya sea sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0, o también sumatoria de fuerzas en X. Te vas a dar cuenta que es lo mismo. Cualquiera de los dos puedes aplicar. Voy a aplicar sumatoria de fuerzas en Y, sería la fuerza de B, seno de alfa. Ya dijimos que alfa vale 53.13. Acá sería más 17.1 más P, no hay más fuerzas verticales, e igual a 0. Despejando la fuerza de B de esa barra, me va a dar menos 21.375 menos 1.25 de P. Ahí lo tenemos. Y bueno, recuerden el método de Castigliano para armaduras. Tengo que hallar también la derivada parcial de la fuerza de B con respecto a la carga P ficticia. En este caso sí, depende de P, aquí te das cuenta. Este es un valor numérico constante, bueno, se anula. Finalmente acá sería menos 1.25, nada más, ¿no? Y una vez que ya tengo prácticamente esos valores, voy a emplear la fórmula. Entonces decimos lo siguiente. Finalmente desplazamiento vertical en el punto B va a ser igual primero a esta fórmula. Voy a copiarlo. Pero si tú te das cuenta, o déjame decirte lo siguiente, que en este caso, para la viga o el pórtico, ¿no? En este caso te has dado cuenta que la derivada parciales valen 0. Así que sería innecesario, de repente yo coloque en la ecuación del momento, si al final cuando se multiplica por 0 obviamente me va a dar 0. Pero hay que recordar algo muy importante. Acá en la ecuación del momento recuerda que cuando yo voy a colocar, ¿no? Digamos, a ver, vamos a decir, ¿no? Estamos simulando. El primer momento, 3.9 de x menos 1.5 de x al cuadrado. Ahí está la integral de 0 a 5 de 3.9x menos 1.5x al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la derivada parcial, que es 0 sobre e. Pero recuerda algo muy importante. En este caso, esta ecuación del momento no nos ha dado con respecto a la carga P. Imaginemos que acá hubiese sido más 2P. Entonces cuando yo reemplazaba en mi ecuación de aquí, en la ecuación del momento, acá ya no considero la carga ficticia P. Es como si lo estuviera anulando. Es como si acá no hubiera considerado 2P. Para hallar la derivada parcial, obviamente sí me iba a dar un valor de repente 2. Pero para la ecuación del momento no tengo que considerar esa carga P, ¿no? Porque es ficticia. Solamente en la derivada parcial que ya me va a generar un valor numérico. Eso es nada más lo que quería mencionar. Igual, reemplazando te vas a dar cuenta que como la derivada parcial son 0, finalmente todo esto se anula, ¿sí o no? Sería 0. Y lo único que tendría que contemplar va a ser la fórmula para la armadura. Sería esto. Ahora sí. Reemplazo nada más, en este caso sería, bueno, 0 más la sumatoria. En este caso solamente tenemos una fuerza, la fuerza M, que sería la fuerza de B, que vale obviamente menos 21.375, y es lo que les estaba indicando. Acá en el valor ya sea de n o la ecuación del momento de la estructura, la carga ficticia ya no se toma en cuenta, vale 0. Entonces acá colocamos menos 21.375, nada más, ¿no? Y este valor en función a P no tomamos en cuenta. Y multiplicamos por su derivada parcial, ¿no? De esa fuerza con respecto a la carga ficticia, que es menos 1.25. Finalmente, por su longitud, recuerden que era un triángulo conocido, sería 5 metros, ¿no? Esa barra. Hay que considerar bien las unidades también. Recuerda que acá es una unidad de fuerza, ¿no? Toneladas. Esta es una carga ficticia, no tiene un valor, es 1, digamos. Finalmente acá es metros. Dividimos sobre el EA. Recuerda que el EA habíamos dicho que es constante, en otras palabras basada en función a EA. Y el desplazamiento vertical del punto B, o en otras palabras también esto lo consideran como un valor de 1. Y solamente es cuestión de operar eso, ¿no? Finalmente me va a dar entonces el siguiente valor de 133.0
.5938 con 4 decimales. ¿Qué unidad le corresponde? Obviamente, si te das cuenta acá, LA, la unidad final o real que le debe corresponder, recuerda que el módulo de elasticidad es toneladas sobre metros al cuadrado, mientras que el área es metros al cuadrado. Se cancela metros al cuadrado, se cancela toneladas, y finalmente me va a quedar la unidad de metros. Yo sé que esto es algo irreal, ¿no? No cómo se va a desplazar 133 metros, pero solamente es de la forma académica, ¿no? Si le daba un valor real de repente a Lea, obviamente esto me iba a dar mucho menor, ¿no? Me iba a dar 0 punto y tanto, 1 centímetro, etc. Solamente para un tema de desarrollo o al menos para que tengan esa práctica de cómo se desarrolla, ¿no? Al final solamente reemplazar un valor real. Bueno, ahí tenemos el desplazamiento, nos dio positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, la carga P hacia abajo. Va a descender, mejor dicho, en ese sentido, ¿no? Ahí lo tenemos. Más o menos la deformación entonces sería así, bueno, hacia abajo. Ya tengo ese desplazamiento. Bueno, vamos a comprobar entonces con el programa FTool para verificar si es el valor correcto. Justamente acá ya lo tengo graficado. Ahí está, como pueden darse cuenta. Ya le he dado los valores constantes. Y acá hay una opción de desplazamientos. En este punto donde está ubicada la rótula, por debajo, veo que me está dando un valor efectivamente de 133.5938 metros. Me da negativo obviamente porque en el programa, en el eje vertical hacia abajo, tiene que ser negativo, ¿sí? Así que es correcto entonces los procedimientos que hemos calculado. Igualmente puedes calcular también el desplazamiento en otro punto, ¿no? Bueno, espero que te haya servido este video en realidad. Como les mencionaba, no he visto muchos tutoriales quizás de estructuras mixtas aplicando el método de Casiliano. En esta oportunidad lo estoy desarrollando y espero que les sirva de todas maneras. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.